Soy de izquierda, rechazo la violencia. Es el título, el concepto de una columna, la más reciente, publicada por nuestro siguiente invitado, que ya está aquí en el estudio y lo vamos a presentar, y que nos obliga a sumar un elemento extra o agregar más datos a la reflexión respecto de lo que está pasando en nuestro país. Pero, ¿quién mejor que Cristian Barken, profesor de literatura, comunicador, columnista, para que nos explique un poco el concepto, el desarrollo de esta columna y todo lo que se desprende y el análisis que se puede hacer de ella? Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, bienvenido. Por estar acá. Yo me imagino que parte de tu inspiración es la asociación que de un sector del rechazo se está haciendo entre la violencia y el ser de izquierda. No. ¿No? No o el tiene que apruebo ver- y la violencia. No tiene que ver con la asociación rechazo, o sea, apruebo violencia y rechazo no violencia, sino que tiene que ver con una reflexión que yo creo que la sociedad tiene que hacer cuando enfrenta momentos de crisis. Chile no es el único país que ha enfrentado crisis potentes como esta. No. Hay países que han enfrentado crisis, incluso diría yo, más potentes. Sudáfrica. Nosotros probablemente también algunas otras potentes. Sí, Sudáfrica, por ejemplo, la India también. Y lo que es que esta es una discusión más de fondo, que va más allá tal vez como de las ideas superficiales que se tiran sobre el tema de la violencia, porque andan circulando frases en el sentido común como para hacer tortillas hay que romper huevos. Ese argumento a mí me parece de una falacia total. Podría, no quiero latear, pero y podría citar a filósofos, pensadores que se han detenido en ella. Por ejemplo, Albert Camus, un intelectual de izquierda, argelino de origen, que le tocó la guerra de Argelia, la guerra de la colonización, donde hubo mucha violencia, ahí había terrorismo, y en la contraparte había tortura y violación a los derechos humanos. Era muy difícil para Camus tomar esta postura contra la violencia, porque parecía, lógicamente, entregándose al colonialismo francés. Eso le significó la crítica de una parte importante de la intelectualidad francesa del siglo XX. Sin embargo, nunca Camus cejó en decir que él estaba por la lucha y la causa de la independencia de Argelia, pero que el fin no justifica los medios. Y me quiero detener en eso, porque muchas veces se dice, para llegar a un fin genuino, como todos queremos, un Chile mejor, un Chile más digno, un Chile más inclusivo, a veces era necesario un poco de violencia o era imposible que no la hubiéramos hubiera. llegado hasta aquí Claro. si no hubiera Sin embargo, violencia. yo creo que eso es una falacia. Ir corriendo la línea. Es una falacia, porque el fin nunca está separado de los medios. No está separado de los medios. La actividad humana es un continuo. Tú no puedes hacer una acción violenta o una revolución violenta y vas a llegar después a, no sé, a un gobierno pacífico. Yo usé la metáfora del bombardeo del Palacio de la Moneda. Sí. Es difícil que después de ese acto tan brutal, tan violento desde el punto de vista simbólico, republicano, y además con las consecuencias de muertos que hubo ahí, iba ese gobierno a ser un gobierno, como creyeron ingenuamente muchos que lo apoyaron en su momento, un gobierno transitorio, un gobierno pacífico y un gobierno respetuoso de la... Entonces, cuando yo creo... ¿Por qué yo coloqué en la columna yo vengo de izquierda? Porque yo participé, fui militante y conozco que dentro de la izquierda a veces se tiende a confundir y a caer en esta falacia. La tentación de la violencia, el hechizo de la violencia es muy poderoso en el género humano. Acaba de salir un libro de un científico cuyo nombre olvido en este momento, un libro potente que vi ayer en la librería Antártica, por ahí estaba hojeando libros sobre la historia de la violencia en el ser humano, cómo de alguna manera los procesos civilizatorios son casi paréntesis en medio de la violencia. Bueno, resulta que los avances que hemos tenido como civilización han sido justamente para acorralar esa violencia. Pero ¿cómo se explica, Cristiano, cómo te lo explicas tú, que esta pulsión de muerte, como se describe también como más psicoanalíticamente, que está presente en todo el mundo, está presente en todos nosotros, es, digamos, sublimada o controlada en la mayor parte de quienes nos consideramos relativamente civilizados, pero que está completamente desatada en algunas personas, en algunas porciones de nuestra población, sea compartida no solamente por el que está ahí, no sé si voy a usar la primera línea, no en el sentido de primera línea con mayúscula, porque yo nunca he estado en una protesta de las actuales para hablar con tanta libertad de esta primera línea, digo en la primera línea de la violencia, que están ahí con la adrenalina y ahí se producen fenómenos psicológicos, sociológicos que escapan mi comprensión o mi posibilidad de análisis. Pero quienes están, la inteligencia, los que están detrás, sentados en sus oficinas tomando café y que siguen sin hacer una condena tan clara y radical como la tuya. Tú has señalado algo muy importante que a mí me sorprendió desde el primer momento cuando ocurrió el atentado simultáneo en las estaciones del metro, porque las fotos de esta crisis tiene dos momentos. El atentado simultáneo a las estaciones del metro y la maravillosa manifestación masiva de 1.200.000 personas. Un ejemplo cívico democrático inobjetable, ¿ya? Sin embargo,
llamó la atención que en esa manifestación no hubiese un rechazo a esos otros. Es decir, parecía que el descontento era tan grande que incluso se justificaba o se dejaba en un segundo plano ese atentado. Pero a mí me pareció que eso dio la foto de todo lo que iba a ocurrir después y cómo se iba a desarrollar, que de hecho es lo que está pasando hoy día, porque el tema de la violencia, más allá del efecto propagandístico que quiera hacer el gobierno o que quiera, en el fondo, manipular el tema, es un tema que está presente en las conversaciones cotidianas de todos nosotros. Así es. Bueno, esa es la anomia que valdría la pena investigar por qué esa anomia de la mayoría de la población, que me parece que en la última encuesta CADEM cambia. En esta encuesta que yo acabo de escuchar por aquí, hay un porcentaje importante de la población que, apoyando las manifestaciones, está repudiando la violencia. Primera vez que emerge, y me parece positivo esa reflexión más crítica. Pero lo más grave, me parece a mí, más que la anomia de la mayoría de la población, es que intelectuales, profesores universitarios, personas con formación filosófica, no, los políticos los voy a dejar al final, se presten para darle piso teórico a la violencia. Eso ha sido algo histórico y ha ocurrido muchas veces en la historia humana. Jorge Milla, un filósofo chileno que reflexionó sobre esto mismo en un momento de polarización en la sociedad chilena, escribió un libro muy bueno que se llama Las máscaras de la violencia. Es decir, soy capaz de enmascarar la violencia, tratar de buscarle su aspecto positivo, su deriva positiva, y en el fondo estoy de alguna manera contribuyendo, formando, pavimentando el camino para que esa violencia se transforme en sistemática y derive también definitivamente en regímenes totalitarios, porque hay que decirlo con toda claridad, y lo vuelvo a repetir lo que decía al comienzo, no hay revolución violenta o insurrección violenta que no termine finalmente por un régimen totalitario de signo opuesto. Pueden haber algunas excepciones, por ejemplo, en Sudáfrica efectivamente hubo momentos de violencia, pero hay un líder, Mandela, que hizo una reflexión profunda en la cárcel, pero muy profunda, en que se dio cuenta que la violencia era ineficaz. Porque también se dice la violencia es eficaz. No es verdad, también la no violencia es eficaz. ¿Por qué entonces no son Mandela ni Gandhi rostros que aparezcan en las pancartas, en las consignas de los grupos más radicalizados, digo, como rebeldes, insumisos? No se puede decir que no fueron rebeldes, cambiaron un orden social, político, y sin embargo lo hicieron con una no violencia activa. ¿Por qué dejas a los políticos para el final? Te completo la pregunta. Porque yo espero más de los intelectuales que los políticos hoy día en Chile. Sí, de acuerdo, yo también, y creo que es una fuente deseable, digamos, ¿verdad? La de los intelectuales para nutrir, etcétera, pero los políticos hoy día están en una línea de cuestionamiento, están también no respondiendo al desafío que no pocos le están haciendo, cruzadamente incluso, de hacerse cargo también de esa condena activa a la violencia. Son los que están tomando, guste o no guste, las decisiones de política pública. Mira, por una serie de consideraciones que no son menores. Son muy importantes y no me gusta tampoco caer en esta cosa como de disparar a la bandada y hacer generalizaciones y decir todos los políticos son malos, aunque a esta altura cuesta decir cuántos salvamos de este diagnóstico. Más bien diría, más que malos, yo diría son mediocres. Más que malos en el sentido ético, perversamente malos. Yo creo que los políticos han demostrado más bien oportunismo y creo que la política chilena estaba atrapada mucho antes del estallido social, está atrapada en la farándula. ¿Ya? Las candidaturas presidenciales se forjan en los matinales y hoy día la farándula, tenemos la farándula y tenemos el fenómeno de las redes sociales. Los políticos actúan con temor y cobardía, sin convicción, para sacar el aplauso fácil de la galería de las redes sociales que son hoy el circo romano contemporáneo. Donde además, desde mi punto de vista, yo creo que hemos sido muy poco críticos, estamos siendo un poquito más. Le leí una columna buena a Ascanio Cavallo que habla del fascismo en las redes sociales. Yo creo que hoy día en las redes sociales también tenemos atisbos de fascismo virtual, en las funas, lo vimos antes en los bullying escolares. Entonces, una clase política que está en el fondo, es la misma clase política que es parte del problema, que ahora quiere hacerse parte de la solución, pero que sigue trabajando para la galería, para el aplauso momentáneo, instantáneo y facilista. A mí me parece que es lo que ayuda a que esta crisis sea mucho más larga y tenga menos resolución. Cristian, yo quiero, no dicen exactamente lo mismo, pero quiero homologar un poco tu columna con una que escribió hace algunas semanas Patricio Fernández a propósito del amarillismo. ¿En qué momento se perdió ese centro o esa moderación en parte de la ciudadanía? Porque revisando algunos comentarios en redes sociales a tu columna, te hacen pedazos. Sí. ¿Verdad? Bueno, sí. Claro. Y a René Cortázar, yo lo leí. Ahora, a Patricio Fernández también. Lo interesante es que yo, por suerte, no leo las redes sociales. Eso, súper buen ejercicio. A veces le ojeo un poco, o hay amigos que me la muestran, porque si no, caería en lo mismo. O sea, yo escribo desde trato de que sea a través de una reflexión. Yo vengo más del mundo, no sé, de la literatura, de la filosofía. Trato de escribir desde mi propia reflexión humilde. No es que yo sea un intelectual ni me sienta alguien con superioridad moral a opinar sobre otro.
otros. Entonces, si yo empiezo a mirar las redes sociales, que me pasó cuando escribía mis columnas en el Mercurio y sentía lo que decían los blogs, estaría liquidado. Te voy a dar un ejemplo por qué. Yo escribí una columna contra Sebastián Piñera cuando fue candidato a presidente de la República. Y dije que la elección de Sebastián Piñera entrañaba un peligro político muy grande para Chile, porque él concentraba en sí mismo como símbolo el tema de la colusión, negocio-política, que lo hacía muy vulnerable. Y viendo todo el decurso de lo que estaba pasando en el mundo, con una crítica y desconfianza de la ciudadanía de los políticos, con lo que había pasado en Chile, con los negociados, etcétera, era vulnerable. Y ahí me tiré como un carril, diría yo. Dije, es probable que en la mitad de su mandato tenga enfrente una crisis social, política e institucional sin precedentes. Ah, ¿te mandaste un...? Cuando escribí esa columna, en los blogs me hicieron papilla, me atacaron, me destruyeron. Pero espérate, respecto de esa columna, yo me acuerdo de haberla leído y haber pensado, bueno, pero Sebastián Piñera resultó electo. Bueno, por supuesto. Ya, y la gente lo eligió. Pero por supuesto, no sé si yo no lo pongo en duda. No, pero ¿cómo te explicas tú, la pregunta que te quiero hacer en el fondo es cómo te explicas tú esa, comillas, contradicción? Lo que pasa es ¿verdad? De un pueblo que elige y que después se desborda en la calle. Ahí uno empieza a pensar si contra el lo que concepto eligió. pueblo, lo estoy pensando, tengo alguien que me ha hecho pensar mucho sobre eso, si el concepto pueblo todavía es válido. Limitado a la representatividad real que Sí, tiene el en la pueblo tal como lo elección hoy día. concebíamos antes como sujeto político, habría que hablar más bien de multitud, de masa, y esa masa y esa multitud es validosa. Vota Bachelet, vota Piñera, vota Piñera, vota Bachelet y vota... en un momento se sale a la calle a pedir un cambio y capaz que después salga a la calle a pedir un dictador. Tengamos cuidado con eso. El mismo pueblo italiano que erigió a Mussolini en su líder y estadista, después lo colgó y lo carneó en la calle a él y a su mujer. Entonces, por eso es que tenemos que ser cuidadosos, tantos comunicadores, profesores, intelectuales y políticos, de no rendirnos a las encuestas, los ratings, las pulsiones, sobre todo en nuestro mundo, que es un mundo muy de pulsión inmediata y un mundo muy líquido. La gente, yo he conversado con mucha gente hoy día en estos días, no tanto en la calle, gente que me pregunta, ¿y por qué vamos a votar? Gente que ha cambiado su voto de una semana a otra. Del apruebo o rechazo. Totalmente. Es una situación líquida, que los acontecimientos pueden llevarla de una deriva en otra deriva. Yo no creo que aquí haya una revolución bolchevique en ciernes, con un pueblo consciente, con un grado de conciencia política extremada, que vaya a llevar inexorablemente una revolución. Cristian, No un creo. segundo, Sí. vuelvo al concepto de la moderación. ¿Se perdió esa moderación, ya no existe, o De moda. está perdida dentro de los más Del tráfico de las vociferantes, redes claro, del tráfico de las redes sociales, de aquellos que se manifiestan en las calles y que son los que generan minutaje en Lo que pasa es televisión? que No sé. justamente, como tú apuntas, hay un tema interesante. La moderación apunta a las, ¿cómo se dice?, a los matices, no a los blancos y negros. El mundo hoy día se mueve en la instantaneidad del titular, de la frase hecha, del eslogan, de la consigna. Por lo tanto, explicar una postura moderada es mucho más difícil porque tiene matices, requiere lo que estamos haciendo ahora, Claro. un análisis, entonces requiere otro tiempo que no es el tiempo de la instantaneidad. O sea, hoy es mucho... ¿Por qué el populismo ha aprendido en el mundo? ¿Por qué los líderes populistas de derecha y izquierda han llegado al poder? Justamente por esto mismo que estamos hablando. Por eso que es tan importante, más que la moderación, yo diría la reflexión intelectual, la reflexión racional. Y yo creo que en Chile estamos pagando el costo, que el papel de las humanidades, el papel de la reflexión, se ha empobrecido en estas décadas en la enseñanza, en las universidades, en los colegios, en los medios de historia y comunicación. la filosofía. Entonces, no nos quejemos de que muchas veces tengamos a veces grupos enardecidos que no conocen nada de la historia y están destruyendo algo que ni siquiera conocen. Entonces, pero a tu pregunta, Armando, ¿no? Sí. Yo creo que es fundamental hoy día la moderación, es fundamental el centro, es fundamental ese amarillismo del que le habla Patricio Fernández. Es clave, porque si no vamos a una polarización que nos va a llevar a repetir escenarios vividos interiormente en la historia. Y esta cosa del rechazo de la prueba a mí me gusta, o sea, me gustaría que hubiera, por ejemplo, un comando de izquierda por el rechazo porque lo haría más matizado. Pero es simétrico. interesante que, por ejemplo, en la opción apruebo haya gente de izquierda, haya gente de centro y haya gente de derecha. Eso Oye, evita... pero el rechazo, tú tienes a gente que trabajó en gobiernos de la Concertación y que fue parte relevante. Te estoy hablando de Ricardo Escobar, de Juan José Santa Cruz. ¿Ellos están por el rechazo? Están No por el sabía. rechazo. Es probable que sí. Bueno, yo No escucha- digamos que son de izquierda, pero fueron personas que estuvieron, yo he que trabajaron escuchado- para los gobiernos Yo te de voy a la hacer un dato muy Concertación. significativo. He escuchado a gente de izquierda decirte en privado que va a votar rechazo. Mm. Es tal vez porque hay gente de izquierda que... es el voto avergonzado. Es un voto como avergonzado, con culpa. Sí, pa' A callado. mí me preocupa mucho esto de lo que decíamos anteriormente, de que la mayoría de los políticos y los intelectuales hoy día, muchos de ellos están aterrados.
Es terrible decir eso. En las universidades se ve este fenómeno, profesores acorralados, temerosos de que los vayan a funar, y por lo tanto muchas veces sus expresiones públicas tienen que ver con ese miedo más que con una convicción o una reflexión profunda. En ese sentido, yo quiero rescatar, independientemente de que a veces no estoy completamente de acuerdo con él, la figura de Carlos Peña. Carlos Peña, sí. Fíjate que Carlos Peña, yo lo encuentro que es de los intelectuales chilenos el más consecuente y serio y responsable como Y es intelectual. corajudo. Es corajudo. Uno puede estar en desacuerdo con su tesis. El último libro es muy interesante, Pensar en Malestar. Puede estar en desacuerdo con tu tesis de fondo, pero nadie puede negar que un tipo que ha hecho un camino reflexivo y que ha sobrepasado. Yo, fuera Carlos Peña, bueno, yo no he visto las funas mías en las redes sociales, pero a mí la gente me saluda con cariño en las calles y no me han funado públicamente con lienzo como Toque madera, toque madera. En la Diego Portales. Me parece que ha sido muy corajudo y ese es el papel del intelectual. No está para recibir aplausos, para cosechar aplausos en la galería. El intelectual está para molestar. Él no es un político, no es un activista. Él criticó en el Mercurio durante muchas columnas, criticaba a la clase alta, a la aristocracia, se reía de la élite chilena. Y yo recuerdo que la gente derecha hablaba de Peña como el demonio, y ahora lo aplauden, ¿ya? Y en cambio el sector más de izquierda lo considera un demonio. Esas son simplificaciones porque es fundamental que hayan figuras como él, y yo consideré inaceptable, por eso escribí una columna que en su propia universidad un grupo académico sacaron una carta prácticamente porque él había escrito una columna que no coincidía con sus apreciaciones de la movilización. ¿Qué llamado le harías tú, Cristian, al mundo? Y me imagino que el tiro me vas a decir, conociéndote y habiéndote escuchado y leído tantos años, que tú no eres el representante, tú no eres quien para interpelar, yo lo sé. Pero ¿qué te gustaría? ¿Qué desearías tú ver a tus pares, a la casta de intelectuales, de personas académicos como tú, que vienen del mundo de la filosofía y de las letras, hacer en oposición a esto de rendirse al aplauso rápido de las redes o al aplauso y al miedo de los adolescentes? Lo como primero, el otro... Sí, efectivamente. Yo primero, la efebocracia, le dicen algo así, no sé cómo le llaman a ese fenómeno de la pleitesía a los jóvenes, que los jóvenes son muy importantes. A ver, a mí no me gustan los dos extremos, el rendirle pleitesía o criticarlos de todo, es decir, los jóvenes son pésimos, están corrompidos, y nosotros también, que no, los adultos de la generación no tenemos mucho que decir. Yo esperaría, primero, pensar más esta crisis. Creo que falta más análisis sociológico, filosófico, político. Ha habido algunas personas que se adelantaron, que son interesantes. Mayol escribió un libro muy bueno, uno puede estar en desacuerdo con él, pero es un libro interesante, que adelantó algunas cosas, pero en clave sociológica. El libro de Peña que yo acabo de decir, Pensar el Malestar. Pero falta todavía más reflexión. Hay lecturas espirituales, como la que ha hecho Gastón Sublet, o Patti May y otras personas, en dimensiones humanas profundas, de estados de ánimo. Son tantas las dimensiones, es tan compleja esta crisis, es tan compleja, que es propia de los procesos de modernización y de los países que entran en fase de modernización acelerada, que sería reducirlo a una sola variable, a mí me parece deshonesto intelectualmente. Entonces falta más análisis profundo, más análisis intelectual de lo que ha pasado desde las distintas disciplinas. Y para lo que viene, diálogo. Pero diálogo porque viene la posibilidad de una nueva constitución. Pero eso requiere un ambiente de diálogo, un ambiente de racionalidad, que es lo que más falta hoy día, donde podamos tener personas discutiendo sobre temas de fondo y no personas gritándose en una asamblea histérica y mandando Twitter a todos lados diciendo este botón. No, una conversación de verdad, porque la conversación supone riesgo. ¿Y eres optimista? Yo soy optimista por No digo en la vida, digo a propósito de esto. Fíjate que soy optimista por naturaleza y pocas veces en mi vida había pasado por fases de pesimismo como hoy. Pero tal vez porque estoy más viejo y más melancólico. No sé, pero quiero ser optimista. Es decir, me parecería que seríamos muy penca como país. Tenemos una crisis potente. No estamos en una guerra civil todavía. No estamos en la situación que estaba Sudáfrica, por eso comparo. ¿Cómo no vamos a ser capaces de movilizar nuestros mejores recursos intelectuales, políticos, humanos, éticos, que Chile los tiene? ¿Ya? Porque en algunas cosas tenemos defectos y falencias, pero tenemos esos recursos. Yo amo este país profundamente. ¿Cómo no vamos a ser capaces de darle una deriva a esta crisis? No negar la crisis, porque un síndrome es negarla, esconderla bajo la alfombra, decir, vamos a volver a ser igual como antes. Y tampoco caer en delirios refundacionales. Yo en ese sentido, siendo de genes de izquierda, porque uno es como que de izquierda es porque así como uno escribe el Colo-Colo, la Católica, yo creo que hay que tener cuidado, le digo a todos los que participan del sector al que yo me siento más cercano, la izquierda o centro-izquierda, de estos delirios refundacionales como que se va a poder partir todo de nuevo desde cero. Yo creo que la historia humana es una tensión entre tradición e innovación. No podemos quedarnos solo en la tradición del pasado, pero tampoco podemos renegar completamente de ella, porque además está dentro de nosotros mismos.
en el lenguaje, en cómo hablamos, en cómo pensamos, en de dónde venimos. Y tampoco podemos quedarnos en la pura innovación, en el puro presente. Claro, no puede- el problema es que, claro, no puede ser todo blanco ni todo negro, de nuevo. En otro ámbito hay que ahora, converger tal en el vez centro. lo que A mí yo me pienso- pasa y lo hemos conversado con la Paula. Yo me resisto a la idea de quedar atrapado entre el blanco y el negro Totalmente. viendo un gris Hay que que es Tantos muy grises. mayoritario. Hay que resistirse Claro, todos los días. gamas Y de la grises, mejor pero forma de mayoritarios. resistirse parte por los WhatsApp en los que participamos todos. Sí. Y poner ahí paño frío. Hablar con los extremos y tratar de calmar. Yo tengo amigos de extrema izquierda, de extrema derecha. Increíble que los empieza a calmar a cada uno y se sobregiran al mismo tiempo. No, ¿ah? obvio. Uno empieza con ya estaba uno hablando de un posible golpe de Para Estado. las fake Sí. news, Ah. ir parando las fake news, uno que a veces maneja más información que los amigos, que Sí. que no O cachan poner en tanto. contexto que el esfuerzo Claro. que estábamos haciendo con los dichos de Piñera a propósito de la violencia de género, ¿verdad? También poner Sí, lo las cosas escuché. en contexto. Lo escuché muy interesante lo que ustedes dijeron. O sea, ustedes dijeron algo muy, muy relevante, lo acabo de escuchar. Que si uno se queda con la frase de esa mirada en aislamiento desafortunada de Piñera, termina instalándose eso como Como que no es posverdad. sustantivo lo que dijo. A mí Como no me gusta posverdad. Piñera, pero hay que ser honesto. Hay que ser honesto Yo lo digo en mi intelectualmente. columna. Ser deshonesto es decir que es dictador. ¿Eso es una deshonestidad intelectual? ¿O alguien más ingenuo, alguien más joven que a lo mejor no sabe de historia y no conoce lo que es una dictadura? No seamos deshonestos. No, el lenguaje es muy importante, las palabras que usa. Dictadura no es dictadura. Genocidio. ¿Ah? Genocidio. No, genocidio es una exageración. Pero Hay que ir a lo leemos a que diario lean en la las historia de calles. Camboya, que lean la historia de Camboya, lo que pasó en Vietnam, lo que pasó en Camboya, lo que pasó en la Unión Soviética, lo que pasó en Alemania. en la No, me época de- refería a Cristiana Piñera genocida, que es un rayado que uno se encuentra, Claro, más allá de la o opinión la que uno tenga utilización sobre... del concepto de violación sistemática de los derechos humanos. ¿Ha habido violaciones puntuales? ¿Sistemáticas? Bueno, Nadie lo ha Yo, acreditado. fíjate que en ese sentido, el problema del el apruebo y el rechazo tal vez hubiera faltado una tercera alternativa, A ver, que hubiera sido un matiz, tengo que pensarla aquí en vivo, como decir, no cambio toda la Constitución, pero acepto reformarla. Es lo que, claro, lo que que es lo intentan instalar los del rechazo con es reforma. la tesis a la mano, Claro, como pero dije ya yo. es un poco tardío. Ellos debieron haberlo incorporado. Porque Que es lo que yo le discutía a la mamá. De la nuevo, lógica son una binominal. lógica binaria. Es que sería interesante lo que hubiera pasado ahí. Sí. Sí. Sería interesante. El Sí. país se hubiera repartido, porque tendemos a repetir la lógica del sí y el no ahora. Sí. Exactamente. Ahora, yo creo que hay que evitar salirse de lo binario, salirse de la polaridad. Y la gente... Ay, no quiero decir la gente moderada, porque suena como que uno se imagina una señora que está sentada en unos No, cafés. nosotros No. somos tres moderados, Sí. yo creo, y La no gente- somos el señoras con país- moños. El país en general es más sensato de lo que parece, ¿ya? La gente joven tiene una energía y una necesidad de idealismo que es fundamental y necesaria, y eso es parte de la historia. No le podemos pedir a los jóvenes que se queden sentados en sus casas haciendo un análisis intelectual y Sesudo. moderado de la realidad. Pero el país, la mayoría del país, de izquierda y de derecha, yo creo que tiene más puntos de acuerdo que de desacuerdo. Hoy día hay más puntos de acuerdo que de desacuerdo profundo en Chile, yo creo. Yo creo que el 90% del país está de acuerdo que esta crisis reveló algo que hay que enfrentar como país en las próximas décadas. Entonces, es la voz de la gente moderada, la voz de los amarillistas, como dice Patricio Fernández, la voz del centro izquierda y centro derecha, tiene que hacerse, ojalá, oír fuerte y no inhibirnos a la hora de expresar nuestras opiniones. Uno a veces tiene susto, te has fijado que se encuentra con alguien, no se atreve a decirle porque te va a decir facho o te va a decir Como comunista. Nacho. Yo creo que tenemos que superar eso para ser un país desarrollado de verdad, no solo económicamente, sino culturalmente. Cristian Barken, muchísimas gracias por venir hoy. No, gracias a Por ustedes. salir del Muchas jardín gracias, ajá. y venir a visitarnos. Bueno, este es otro jardín también, de muy alguna bien. manera, jardín de análisis, que es muy importante. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias, Gracias. Cristian. Chao, chao. 12 horas con 59 minutos.